Sabéis de la diversidad de asuntos que aborda la academia, pero el de hoy es singular. Porque que yo recuerde, esto no se ha tratado nunca en el seno de la academia. Estoy refiriendo a la heráldica en San Fernando. La heráldica en San Fernando, que es la conferencia que nos va a ofrecer don Antonio Guillén Rodríguez Carrasco, jefe de protocolo del excelentísimo Ayuntamiento de San Fernando. Pero antes vamos a continuar con nuestra referencia al año cervantino, es decir, a Cervantes y a su obra. En este caso lo va a hacer la breve referencia don Manuel Cubero, que tiene ya la palabra. Buenas noches. Partimos de una realidad. Fue en Écija, 30 años atrás. Rebuscando entre documentos y libros de alcábalas del archivo municipal, cae en mis manos un documento cuya firma me resulta familiar. Es la de don Miguel de Cervantes. Mi dedo índice acarició suavemente aquella superficie que 4 siglos atrás disfrutó del tacto de nuestro genio. Y ficción. Aprovechando un despiste del señor alcalde, me hice con otro documento cuya presencia se adivinaba entre aquellos papeles. Hoy les hago partícipes de su contenido. Carta a don Miguel de Cervantes y Saavedra, héroe de nuestros afamados tercios de Flandes, dictada y enviada a su señoría por Sancho Panza, escudero que fue del muy noble hidalgo don Alonso Quijana, llamado el Bueno. Mi respetado señor, hanme llegado nuevas de que por mor del cumplimiento de algunas órdenes recibidas de personas superiores a vos en gobierno que no en saber, os visteis sometido a la injusticia injusta de a la injusta justicia humana motivada por insidias y bulos de determinados señores que por estas y otras localidades cercanas intentaron esquivar los impuestos a que estaban obligados en aras de defender el imperio y la cristiandad. En este sentido, os ruego aceptéis unas palabras de este su humilde e incultivado servidor. Alguna vez dije, y vos lo sabéis bien, que más vale honra sin barcos que barcos sin honra. ¿Y a quién mejor que a vos se puede aplicar esto? Nunca olvidaré que fue gracias a vuestra pluma que las aventuras y desventuras de mi señor don Alonso pasarán a la posteridad. Decís que os llegaron a través de la péndola de un tal Cide Hamete Benengeli, y hoy, por mor de tales circunstancias, véome en la ocasión de recordarle algunas palabras que el tal Cide Hamete puso en mi boca tiempo ha. Venturoso aquel a quien el cielo le dio un pedazo de pan, sin que le quede obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo. Y hoy, conociendo las circunstancias que os rodean, quiero yo repetíroslas, precisamente a través de la péñola de doña Antonia Quijana, sobrina de don Alonso, a la que en estos momentos dicto mis palabras, pues sabido es que nunca fui hombre de letras, aunque eso sí, bueno es recordar aquí unas palabras que me digno aplicar a mi persona, y es que la honra puédela tener el pobre, pero no el vicioso. Y más tengo yo de lo primero que de lo segundo. Pero no os dirigía esta misiva para hablaros de mí, pues posiblemente su cálamo sepa más de mi persona que el abajo firmante con una cruz, que ni mi nombre sé poner. En estas fechas en las que os conmemoran aquellos que hablan en la lengua del imperio, aquella que vos ilumináis con vuestra sabiduría y honestidad, os imagino anclado en un mundo futuro. Os imagino en el Parnaso, departiendo palabra y sabiduría con ingenios de letras, algunos de los cuales quizá lleve por nombre el de don Gabriel García, o con su compañero de fatigas que, procediendo de las tierras de Albión, tuvo el honor de acompañarlo en el camino hacia la eternidad. Por el nombre de don Guillermo, creo que responde. Es en estas fechas, repito, cuando vuestro ingenio y la sabiduría brillan en el firmamento de las letras, cuando quiero elevar hasta vos unas simples palabras. Más vale
el buen nombre que las muchas riquezas. No las olvide nunca, Señor. El tiempo que todo lo cura está haciendo honor a esta máxima que don Cide Hamete puso en mi boca. Hoy vuestro nombre se extiende como se extiende la lengua del imperio, por todo el mundo conocido. Y por eso yo os digo, presumid. Sí, presumid hoy. Cuando nuestra lengua se halla entre las más bellas y habladas. Lengua de dioses, la llamó el emperador. Sí, presumid de que en ella, junto a vos, narraron sus historias gentes de afamado recuerdo en el ámbito de las letras. Por ella, por nuestra lengua digo, anduvieron a sus anchas como galgo en dehesa abierta muchos de los hombres que hoy deambulan por el Parnaso. A ninguno de ellos se le helaron las migas entre la mano y la boca. Y si muchas y grandes son las historias que nos contaron, ninguna igualó a la de mi señor, don Alonso Quijano, que con tal maestría narrasteis vos. Por ello, hoy, haciéndome portavoz de cuantos por esta tierra viven y recordando que nunca os encontrasteis entre quienes acogieron aquello de cobra buena fama y échate a dormir, quiero agradeceros con toda mi admiración y respeto el que en su día os dignaseis recopilar los documentos que, procedentes de don Cide Hamete Benengeli, llegaron hasta vuestra mano y gracias a la cual, a su mano digo, las aventuras y desventuras de mi señor Don Quijote, como vos lo llamasteis, gozan hoy de merecida fama. Sin otro particular, y en espera de que mis palabras gocen de vuestro agrado y atención, reciba un saludo de la humilde persona que abajo firma con la cruz, y que no es otro que Sancho, escudero del gran don Alonso Quijana. Muchas gracias, don Manuel Cubero. Tiene la palabra la secretaria general, ilustrísima señora doña Adelaida Bordés. En la sesión de Junta General Extraordinaria celebrada el pasado 12 de enero de 2015, recogida en el acta número 287, se acordó tratar la normativa básica y uso protocolario de la simbología institucional, la heráldica, en San Fernando. Conferencia a cargo de don Antonio Guillén Rodríguez Carrasco, jefe de protocolo del excelentísimo ayuntamiento de nuestra ciudad. Será presentado por el ilustrísimo señor don José Quintero González, doctor en Historia y académico de esta. Muchas gracias. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don José Quintero para presentar al conferenciante. Señor presidente, señoras, señores, muy buenas tardes. Antes de nada, debo empezar agradeciendo a la Academia el privilegio que me concede al presentar a una persona excelente desde el punto de vista personal y brillantísima desde el punto de vista profesional. Para mí es un verdadero honor presentar a Antonio Guillén. Antonio es un joven que en pocos años de residencia en San Fernando se ha ganado el respeto de todos. Y lo ha hecho en base a su formación. Tengo el placer de conocerlo desde el bicentenario de las Cortes Generales y Extraordinarias de la Real Isla de León. En la oficina para el bicentenario ocupamos despachos contiguos y durante esos años trabajamos codo con codo, siendo siempre muy trabajador, sistemático, colaborador, muy preparado, riguroso en su trabajo, hasta el punto de que en sus negociaciones en los actos protocolarios al más alto nivel autonómico y estatal, rara vez se veía rechazada una propuesta suya, dado los fundamentos formales y normativos que siempre decía. Antonio, sabemos que es natural de Sevilla, ciudad a la
que conoce y ama con la misma intensidad. De la misma forma, una constante en la vida de Antonio es su familia, de la que habla con veneración, con una veneración de máximo cariño. Puede decirse que de alguna manera la vida profesional de Antonio comienza en 2001, cuando consigue la licenciatura en Filología, especialidad de Hispánica, por la Universidad de Sevilla. Para entonces tenía muy clara su vocación profesional, como demuestra el hecho de que entre ese año, 2001 y 2005, toda su actividad formativa se dirige hacia las relaciones públicas, la heráldica y el protocolo, participando en numerosos congresos, jornadas, cursos de verano y en universidades tan prestigiosas como la Internacional Menéndez Pelayo, la Complutense, la de Sevilla y también de la Asociación Española de Protocolo con sede en Madrid. En 2002 consiguió el certificado de aptitud pedagógica, el popular CAP, organizado por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, que le capacita para impartir la docencia en enseñanza primaria y secundaria. Realiza y supera además el máster técnico en protocolo y organización de actos, un máster de 900 horas, organizado por la Confederación de Empresarios de Sevilla. En ambos casos obtiene la calificación de sobresaliente. Es más, de 2002 a 2005 ejerce sus funciones en el servicio de protocolo del Ayuntamiento de la capital hispalense a cargo de don Mauricio Domínguez Adame, toda una autoridad nacional en protocolo, maestro de Antonio Guillén y al que tuve el honor de conocer personalmente. Me consta que le tiene la más alta consideración y afecto, siendo, Antonio me refiero, muy probablemente su discípulo predilecto. No puede extrañar que cuando don Mauricio publicó su gran obra, de mis años en el protocolo de la ciudad de Sevilla, 1965-2005, publicada por el Ayuntamiento hispalense en 2013, encargara a Antonio escribir algo tan importante como es el prólogo, que obviamente nuestro conferenciante aceptó y escribió con el sugerente título Ceremonial, vida de un funcionario. Otras dos publicaciones de Antonio Guillén insisten en su decidida inclinación hacia el protocolo. Ceremonial Jordano, a la muerte del rey, publicado en Laurea Hispalis, número 1, Sevilla, en 2002, revista de la que continúa siendo redactor. También ostentó la coordinación de la edición recordando a don Hernando Colón, Sevilla, el mismo año. Su interés por la formación, por el perfeccionamiento, le lleva a profundizar en los estudios de protocolo y relaciones humanas y, claro está, en la investigación, siendo en la actualidad doctorando de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sevilla. Ha superado el programa de cursos de doctorado con la calificación de sobresaliente y solo su intensa dedicación laboral le ha impedido hasta el momento culminar su tesis doctoral, que aguardamos con gran interés. Otros aspectos de su formación se centran en la música y en los idiomas. Posee estudios musicales de nivel medio. Por cierto, es un considerable experto en música clásica y, por supuesto, en música sacra. En idiomas cuenta con nivel B2, en inglés, dominando a nivel usuario, que podríamos llamar el A1, el italiano, y a nivel básico el francés y el portugués. En 2008, mediante oposición libre, en la que obtuvo las máximas calificaciones,
alcanzó la condición de funcionario de carrera de la administración local, obteniendo la plaza de jefe de protocolo del Ayuntamiento de San Fernando. Creo que es interesante decir que en toda la provincia de Cádiz solo hay dos funcionarios de carrera liderando el protocolo de las instituciones. Con su trabajo, el protocolo del Ayuntamiento alcanza cotas de máximo prestigio. Ya en 2008 redactó el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento. Además de las competencias propias de su cargo y la responsabilidad del ceremonial municipal, desarrolló una ingente actividad oficial con motivo especialmente de la celebración del bicentenario de las Cortes Generales y Extraordinarias de 1810, atendiendo hechos de relevancia histórica y de gran complejidad técnica como la apertura oficial del año parlamentario de 2010-2011, con presencia del Congreso de los Diputados y del Senado, y la del curso universitario en España, con presencia en las dos ocasiones de Sus Majestades los Reyes. La celebración de una sesión del Parlamento de Andalucía para conmemorar el Decreto de Libertad de Imprenta, la Junta General de Accionistas de Universia, que es la mayor asociación de universidades del mundo, la de conmemorar el 24 de septiembre y especialmente de nuevo en 2010 con la complejidad que contraía el hecho de entregar el premio a los parlamentos de Argentina, Chile, Colombia y México. A esto le podríamos sumar un larguísimo etcétera que no creo prudente hacerlo. Más adelante colaboró con los actos conmemorativos de la promulgación de la Constitución de 1812 y del bicentenario de la concesión del título de ciudad a San Fernando en 2013. En estos años de presencia en la isla se ha implicado decididamente recuperando elementos patrimoniales relacionados con la imagen municipal y con el protocolo. Ha sido instructor de expedientes de concesión de medallas de la ciudad al Congreso de los Diputados y al Senado, al Tribunal Supremo de España, a la Hermandad de San José, entre otros. Del nombramiento de alcalde honorario al buque escuela Juan Sebastián Elcano, del expediente de hermanamiento entre San Fernando y la ciudad mexicana de Guanajuato, y del expediente de nombramiento de regidor perpetuo a la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno. Antonio ha participado además como miembro de la Comisión de Expertos para la Rehabilitación Histórica de los Símbolos Municipales, el escudo heráldico, bandera municipal y tratamientos de excelencia e ilustrísima y títulos de heroica, invicta, parlamentaria y americanista del Ayuntamiento. Este aspecto es fundamento de la conferencia que hoy nos congrega en este centro de congresos y a la que titula Normativa Básica y Uso Protocolario de la Simbología Institucional, la heráldica en San Fernando. Antonio ha sido asimismo miembro de la Comisión Local del Bicentenario de las Cortes Generales Extraordinarias y es de la Comisión Pro Corpus de la isla. Aún así, nuestro conferenciante ha exprimido el tiempo ejerciendo funciones de coordinador en el curso de Protocolo y Ceremonial and Company, organizado por la Cámara de Comercio y Navegación de Sevilla 2013, en el módulo de Protocolo y Ceremonial de los másteres de Gestión Integral de Entidades Deportivas y de Asociaciones sin ánimos de lucro, en ambos casos organizados por la Universidad de Sevilla, tarea esta en la que continúa. Fue asimismo coordinador del Seminario Ceremonial y Protocolo de las Hermandades y Cofradías, convocado por el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, a las que, por otra parte,
se siente muy vinculado, especialmente, si me lo permite, su querida, conocida popularmente como El Valle. Ha sido docente en másteres y cursos de protocolo impartidos por la Confederación Empresarial Gaditana, 2008-2009, por la Confederación de Empresarios de Andalucía, de 2002 a 2009, por el Centro de Profesores de Sevilla, de la Consejería de Educación, en 2005, y de la Universidad de Sevilla este mismo año. Ha impartido conferencias para la Universidad Hispalense de Nuevo, para la UCAN de Murcia, para la Universidad de Cádiz, para la Universidad Internacional de Andalucía, con sede en La Rábida, para la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos y para los ayuntamientos de Ronda, Úbeda y San Fernando, destacando en todos ellos la temática relativa al bicentenario de las Cortes Generales y Extraordinarias de la Real Isla de León y la gestión de las relaciones públicas y el protocolo. Es miembro, además, de la Asociación Universitaria de Relaciones Públicas y Protocolos de Andalucía. Es autor del informe técnico pericial para la realización del escudo heráldico de Monseñor Juan José Asenjo Pellegrina, arzobispo de Sevilla. En 2013, su trabajo se ve reconocido de una manera importantísima. Desde entonces es jefe de protocolo adjunto de la Fundación Princesa de Asturias, en Oviedo, habiendo organizado, por tanto, las ediciones 32 y 33, últimas con la denominación de Premios Príncipe de Asturias, y 34 y 35, ya como Premios Princesa de Asturias. Es caballero de hábito, grado de encomienda, de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén, lugartenencia de España Occidental, capítulo noble de Castilla y León. El 18 de octubre de 2014, en la Real Basílica San Francisco el Grande de Madrid, en ceremonia presidida por el excelentísimo y reverendísimo cardenal don Carlos Amigo Vallejo, prior de la lugartenencia, Antonio fue cruzado caballero. En definitiva, nos encontramos ante un joven funcionario con una brillante preparación en relaciones humanas y protocolo, muy comprometido con la isla, con su cultura, con su patrimonio, que se mantiene siempre en un modestísimo segundo plano, que es, además, una excepcional persona y de la que yo me honro con su amistad. Estoy convencido de que la conferencia que ahora nos va a ofrecer, normativa básica y uso protocolario de la simbología institucional heráldica en San Fernando, descubrirá valores desconocidos de nuestra isla. Estoy convencido que no dejará a nadie con dudas. Muchas gracias por tu confianza en mí. Muchísimas gracias, señoras y señores. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, don José Quintero, por la presentación. Tiene la palabra don Antonio Guillén Rodríguez Carrasco. Buenas noches a todos. Con la venia, excelentísimo señor presidente y Junta de Gobierno de la Real Academia de Ciencias, Letras y Artes de San Romualdo. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a don José Quintero, que ha respondido pues con el mismo cariño con el que yo le propuse, con el placer, por supuesto, de la Academia, que fuera el académico que tuviera a bien pues presentarme. Creo que se ha pasado un poco, pero bueno, pues el cariño pues le ha hecho decirlo y le agradezco enormemente y de corazón su intervención. Señor Teniente de Alcalde,
de alcaldesa, que trae la representación municipal, viceportavoz del Grupo Ciudadano, concejal de Cultura, concejal del Grupo Municipal Popular, queridos todos, superiores míos, alcalde Bernardo, excelentísimo señor, segundo almirante jefe del Arsenal de Cádiz, querido comandante, director de la Escuela de Suboficiales, amigos todos. Cuando el profesor Torrejón Chávez me invita, tomando un día café, a que me anime a pronunciar esta conferencia, pues traemos los dos ese subtítulo, ¿no? Ese segundo epígrafe de la conferencia, que es la heráldica en San Fernando, y así ha salido publicado, ¿no? Se hacía necesario un título muchísimo más completo que, digamos, fijara y conceptuara para sentar unas bases epistemológicas sobre lo que es las disciplinas afiles a la historia, como así fueron consideradas por una parte de la doctrina a mediados del siglo XX, como son la heráldica y la vexilología. En este sentido, de ahí tienen el título de la conferencia completa, como se ha expuesto, normativa básica y uso protocolario de la simbología institucional, y en una segunda parte, que intentaré adecuarme al tiempo que me han marcado, pues intentaré defender con enorme cariño hacia todos ustedes. Sí le pido al señor presidente me permita que el capítulo de gratitud y de agradecimiento lo deje para el final, para abordar la materia, y sí, en una parte final, pues haremos algún agradecimiento concreto. Razones de la elección del tema. Pues parece oportuno, en ese sentido, como tienen ustedes ahí, reflejar de una perspectiva general, ya que es un tema enormemente amplio, y de una manera inductiva, de lo general a lo especial, este tema, ¿no? Fundamentalmente pues basado por mi experiencia a lo largo de todos estos años y como ha expuesto el presentador, al servicio de la administración local, ¿no? Fundamentalmente por la importancia, como figura en el título, de la importancia de la simbología institucional. Tratar de construir, como tienen ustedes ahí, una perspectiva clara, siempre desde la perspectiva del profesional que lo ejercita, ¿no? En este caso, pues, la jefatura de protocolo de un ayuntamiento, la maestría de ceremonias de una institución, el antiguo mayordomo, como se solía llamar en esta provincia de Cádiz y en otros territorios anexos. Y siempre la importancia que nos permite hacer un balance conexo y un balance eficaz, actual, dinámico, que siempre mirando al pasado, nada impide que, borrando lo que no sea necesario, se pueda dinamizar y se pueda actualizar esos conceptos, ¿no? ¿Cuántas y cuántas veces hemos escuchado que la heráldica no es, digamos, una disciplina a la que se sienta embocada la gente joven, ¿no? Siempre se ha considerado que la heráldica y la vexilología es siempre una disciplina propia de las personas mayores, ¿no? Bueno, pues vamos también a intentar desmitificar un poco eso. Si tienen y miran en la pantalla, que espero que la vean con nitidez, tienen 3 fotografías, un batallón de honores, en este caso del Ejército de Tierra, esperando para ser revistado con el podio todavía, sin el oficial general que lo preside. Tienen abajo nuestro querido Real Teatro de las Cortes, perfectamente aderezado para una ceremonia municipal, con el escudo, el repostero central, con el escudo del Estado, con un juego simétrico de banderas, con su tapete, con su sillería, con su esorno floral, y tienen ustedes arriba pues el mítico escenario del Teatro Campo Amor, en una de estas últimas ediciones ya con la nueva denominación, con esa presidencia compartida, esperando pues a los galardonados y a sus majestades los reyes. ¿Por qué les pongo esto? Para que en una segunda transparencia, en la que motive y avale las razones por las que, junto con el profesor Torrejón Chávez, hemos elegido esta conferencia, me van a permitir que yo la defina a través de esas 4 personalidades. La primera, don Perfecto Sulleiro, que fue un secretario general de ayuntamiento, un ayuntamiento de Castilla-La Mancha en los años 70, y que para mi gusto tiene de los mejores libros sobre protocolo ceremonial, pero dedicado a los honores y distinciones, todo lo que la doctrina denomina el derecho premial, el derecho que se dedica a ensalzar la conducta egregia, a distinguir a las personas y a las entidades y a las instituciones que así lo merecen por cualquier tipo de servicio extraordinario, frente al derecho penal o punitivo, que es el que castiga. Y don Perfecto Sulleiro, tenía un nombre muy especial, don Perfecto decía que todo acto homenaje, lo tienen ahí, todo acto ceremonial encierra siempre un valor de símbolo. Si subimos un escalón y nos vamos al Gran Séneca, fíjense y recuerden las fotografías que han visto, fíjense lo que dice Séneca, que tiene en sí de preciosa la corona, o que la pretexta,
y que puede tener el tribunal entendido como un podio, ¿no? Y la carroza, ¿no? Es decir, el oropel, la pompa, las circunstancias. Recuerden la más famosa marcha de Elgar, ¿no? De Elgar. Porque ninguna de estas cosas es honor, sino señal de honor. Si me permiten, pues seguimos subiendo a Santayana y nos dice que los hechos, en un plano mucho más ascético, mucho más interno, pero enormemente ilustrativo, que los hechos representan muy poco para el espíritu si nos desentendemos de lo que significan para el corazón. Hermosa cita. Y una que les va a sorprender enormemente, pero que si aplican y visualizan de nuevo la diapositiva anterior, pues fíjense el jefe, el capitán de la Grande Armée, ¿no? Nuestro querido Napoleón, diciéndolo querido con toda la flema diplomática. Fijaros lo que decía Napoleón, que un trono es simplemente un taburete forrado de seda. Creo que han entendido perfectamente por dónde van los tiros de mi intervención, si son tan amables de aceptar esta expresión. Por lo tanto, si sentamos una base epistemológica, yo en mi tesis, ¿cómo defino al símbolo? Pues como una imagen, como una figura, como una divisa, con que materialmente o de palabra se representa un concepto moral o intelectual y lo que el entendimiento percibe entre este concepto. Nos vamos a mover en códigos de comunicación no verbal, que en definitiva es lo que es el protocolo, un código de comunicación no verbal y que las grandes escuelas norteamericanas de Harvard pues va estudiando con la denominación también de una serie de disciplinas afines, denominada la cinética, que es el lenguaje de los gestos. Yo me estoy comunicando con ustedes de manera verbal, pero también lo estoy haciendo de manera gestual. Por lo tanto, la comunicación no verbal pues, es un gran medio de comunicación que estamos constantemente transmitiendo mensajes a través de eso. Y el ceremonial, y por supuesto a través de la regla básica y formal que es el protocolo, es decir, yo siempre le digo a mis alumnos, el protocolo del ceremonial es como un gran bombón, si me permiten, el chocolate, imagínense el mejor bombón que puedan imaginar, pues el bombón sería el protocolo y el ceremonial sería ese papel de color, esa cobertura con la que yo comunico la norma formal. Si acudimos a una fuente, que tenemos que hacerlo, pues evidentemente nos vamos a ir a la fuente de las fuentes en cuanto a la definición y a la semántica, ¿no? Que sería el diccionario de la Real Academia Española, cuya definición tienen en pantalla. Es un elemento u objetivo u objeto material que por convención o asociación se considera representativo de una entidad, una idea o una cierta condición. Símbolos naturales son el lenguaje, lo acabamos de ver, el gesto, el ademán afectado o empático, como la fotografía que tienen en pantalla, cuando el vicealcalde de Madrid de ese momento recibe el premio Cortes de la Villa de la Real de León 1810 con motivo del bicentenario, en representación del pueblo de Madrid, con motivo del bicentenario de la Guerra de la Independencia en el año 2008, en ceremonia presidida por los entonces príncipes de Asturias. O el saludo, ¿no? Tienen aquí, por ejemplo, este saludo, que la fotografía no es ni gratuita ni peregrina, esa llegada a casa del Diresubo, que lo tenemos aquí presente, y que donde Su Majestad el Rey está saludando a esas autoridades. Ese saludo no es peregrino ni gratuito, y esas autoridades, como decía Napoleón, es decir, un trono no es más que un taburete forrado de seda. Si no se le implica y si no se le adjunta, si no se le anexa el sentido, el símbolo y el significado que debe tener, pues esas autoridades no están, como digo, ordenadas de forma gratuita, sino están ordenadas mediante una norma formal, escrita, por criterios de representatividad y por significado. Es decir, las valencias electivas, los cargos electivos pasan por delante de los cargos designados. Y ahí tienen lo que es el elemento del saludo. Símbolos convencionales, pues son aquellas representaciones plasmadas en papel, como tienen, por ejemplo, ahí ese sigilum de la Diputación Provincial de Cádiz, de principios del siglo XIX, la etapa de la década de los años 20, casi dentro de la década ominosa, de las primeras representaciones del escudo provincial, o ese otro que ya tienen del protectorado, de la etapa del protectorado militar de don Miguel Primo de Rivera del año 1927, donde es de las primeras veces que aparece el tampón con el escudo cuartelado, tal como lo entendemos hoy, con las cabezas, como lo visualizamos hoy, con las cabezas de partido. Hemos dicho
en la anterior transparencia que los símbolos convencionales se pueden trasladar también y se pueden exteriorizar, por ejemplo, en metal, y pueden ser joyas, ¿no? Bueno, pues qué ejemplos tan significativos traer dos elementos o dos suministros de nuestro entorno. La famosa lámpara votiva, famosa del Panteón de Marinos Ilustres, que como saben se ejecuta y se manda a realizar entre el año 1950 y 1952, que pende de la gran linterna de la cúpula de este precioso inmueble isleño propiedad de la Armada. ¿Por qué la traigo? Porque evidentemente hay veces que estos símbolos son joyas. Podía haber traído una corona. La ceremonia de proclamación de Su Majestad el Rey hace unos años, el 19 de junio, ante las Cortes, visualiza la corona con el cetro, y si nos ponemos con las ceremonias de proclamación o hacemos una visual a los archivos en las ceremonias de proclamación, que no de coronación, que tienen los reyes de España, pues siempre se hace presente esa corona de la tapa, fundamentalmente la última etapa de Felipe IV, o piensen evidentemente en la gran corona con el diamante Cullinan de la reina de Inglaterra, donde a través de una joya se visualizan escudos heráldicos y per se son símbolos. Pero eso hubiera sido enormemente fácil y sobre todo enormemente tópico. Por eso les traigo la lámpara. ¿Por qué? Porque esa lámpara votiva, además de estar costada por suscripción popular, me interesa mucho porque es un programa iconográfico, si ustedes, como bien saben, lo tienen justamente aquí, un programa iconográfico con escudos heráldicos engastados en oro, en plata, de los principales marinos ilustres que están enterrados allí. Pensemos en Alborán, pensemos en el Marqués de Casa Cervera, pensemos en don Álvaro, el Marqués de Santa Cruz, y así sucesivamente. Es algo verdaderamente insólito en nuestro, por tanto, en esa definición, que al pasar ese símbolo a un metal precioso y a una joya, pues qué joya tan hermosa y tan magnífica tenemos a muy pocos pasos de aquí. La ilustración que tienen ustedes a su derecha es una espada con un material que también es una joya, es acero, una joya, me refiero, evidentemente con el paso del tiempo, una joya de joyería, ¿no? Aunque es un suministro bélico, evidentemente real, ¿no? Es acero, es plata, es ámbar y es cristal de roca. Es la espada por la que Fernando Rey, Fernando III el Santo, conquista todo lo que es el Bajo Guadalquivir. ¿De acuerdo? Y es una reliquia que se conserva en la Catedral de Sevilla, en la Capilla Real de la Catedral de Sevilla, y que da origen a grandes ceremonias, es un signo, otro símbolo per se, y que da origen a una ceremonia magnífica en la que otra corporación municipal, en este caso la hispalense, pues participa anualmente, hace muy pocos días, con motivo de la conquista de la ciudad, el 23 de noviembre. La espada de su heredero legítimo, Alfonso X el Sabio, la custodiamos en la provincia de Cádiz, en Jerez, y saben que el 9 de octubre, festividad de San Dionisio, patrón de Jerez, pues se hace una ceremonia similar a la que se hace en la capital hispalense con la espada pertinente. Si me permiten, esas dos fotografías visualizan esa espada que ha sido, ese signo, cómo se porta ese signo, que ha sido llevado por todos los reyes de España, desde su hijo Alfonso X el Sabio hasta el rey don Juan Carlos I. ¿Por qué pongo esas dos fotografías? La primera, la de la derecha, es porque fue la primera mujer que portó la espada de San Fernando. Era evidentemente un acto de hombres, hasta que afortunadamente pues llegó, porque siempre fue portada por reyes de España, por jefes de Estado, por príncipes herederos, hasta el nuevo régimen constitucional, cuando con el decreto famoso de don Javier de Burgos, pues en el año 33 del siglo XIX se crean las provincias y se produce el advenimiento de la gran autoridad del gobernador civil, hoy subdelegado del gobierno, que ya en la etapa de la transición, bueno, desde el principio del siglo XIX hasta la etapa de la transición, pues fue portando esa espada como representante legítimo del Estado en la provincia. Con el nuevo reglamento de precedencia de 1983, los alcaldes o alcaldesas tienen mucha más precedencia que los gobernadores civiles, y de ahí que sea la primera autoridad municipal la que la lleva, la hoy defensora del pueblo y entonces alcaldesa de Sevilla. Y la otra fotografía tampoco es gratuita que la ponga, es la primera procesión que se celebra en Sevilla en el año 1939 tras la contienda bélica. Y curiosamente, fijaron que está la patrona, la Virgen de los Reyes, es una insignia que se custodia en la capilla donde se venera la Virgen de los Reyes, la que siempre ha tenido un cabildo de capellanes reales, y fíjense que a lo mejor no lo van a identificar seguro porque la fotografía no tiene muy buena calidad, quién porta esa espada. Esa espada está portada
por el cuñado del general Franco, don Ramón Serrano Suñer. Evidentemente ustedes esperaban que yo trajera una fotografía de Fidel Castro y lo que no se imaginaban nunca que le iba a traer, pues era la actualidad, a don Ramón Serrano Suñer, tan famoso ahora por teleseries famosas, ¿no?, de concubinato básico y tal, pues ahora le traigo a don Ramón Serrano Suñer en una fotografía, una instantánea de época enormemente simbólica que como representante del jefe del Estado, que era su cuñado, pues lleva esa espada. Es enormemente curiosa. En piedra, pues ahí tenemos el famoso escudo del Arsenal, señor almirante, tan famoso, ¿no? Sabéis que la heráldica en el 18, bueno, cuando empieza la ciencia heráldica en el 12, bueno, pues era fundamentalmente la identificación del caballero. En el 13, fundamentalmente, pues el definir las armas. Del 14 al 18, pues, la heráldica se convierte en una ciencia que empieza a ser extremadamente fabulosa, ¿no? Y alcanza en el siglo XVIII pues, los grandes, las más legendarias y fastuosas representaciones, ¿no? Me interesa muchísimo, evidentemente, esa gran condecoración del Estado español que llega a través del Ducado de Borgoña a nuestro soberano, como es el toisón de oro que rodea a lo que es el escudo, ese escudo carolino, si me permiten, ¿no? Y con esa preciosa leyenda, ¿no?, con ese evocativo latino, ¿no?, el memento, ¿no?, el acuérdate, ¿no?, o el recuerda, ¿no?, España, ¿no?, que tú has regido o que has mandado, ¿no?, el imperio a través, con esa preciosa palabra, ¿no?, de la cuarta, ¿no?, fluctus, fluctus, con ese genitivo precioso que significa ola o onda, ¿no?, de donde viene nuestra palabra castellanizada, ondear, ¿no?, fluctuar. El fluctuante pues viene de ola, ¿no?, es decir, pues en un sentido menos literal y más amplio, pues que tú has regido el imperio, ¿no?, has regido el imperio pues a través del mar, ¿no? En piedra pues tenemos ejemplos concretos en nuestra ciudad que está cuajada de placas y de lápidas conmemorativas que también son símbolos per se, pues por ejemplo ese escudo del Estado en la rotulación en el Parque del Barrero junto al observatorio conmemorando el campo, la denominación de campo de la Constitución, donde el ejército español pues juró la constitución política de la monarquía en el año 12. O una placa que, bueno, tengo la vanidad personal de haber elegido prácticamente todo, porque soy un amante y un convencido devoto, y no me avergüenzo en decirlo, del cardenal Marcelo Spínola, y entonces, bueno, pues que simplemente, tal como le leí en uno de sus últimos textos, ¿no?, que le gustaría que todas sus lápidas laudatorias, siempre fue un hombre enormemente discreto, por eso va camino de la santidad, porque simplemente fuera timbrado ese hombre que fue senador del reino, un gran periodista, que tuvo todos los parabienes y un príncipe de la iglesia, cuando la iglesia tenía príncipe, pues que sus lápidas solamente fueran recordadas por una cruz roja, ¿no?, que hiciera referencia al color púrpura, al color de su hábito, al color del martirio, que es el color que visten los cardenales. De ahí que su nombre, pues le antecede a su nombre, sin ningún tipo de tratamiento, como está inscrito actualmente en el catálogo de los santos, que es como beato, y que timbre esa lápida, esa placa, ese símbolo de reconciliación planetaria, que es la cruz latina, ¿no? Ahí tienen una placa histórica, esta, descubierta en ese momento, que se está descubriendo por su majestad el rey, en el que se declara, símbolo per se, al Teatro de las Cortes, al Real Teatro de las Cortes, nada más y nada menos que el primer edificio constitucional de la historia de España. Nos tocó a la lotería, porque fue por el pleno del Congreso de los Diputados, y el alcalde de Bernardo, que está aquí sentado, también puede perfectamente atestiguarlo, o ese mismo otro, porque en la gran placa que encontramos de las principales, quizás a mí una de las que más me gusta, y por eso la he elegido, en la fachada de la calle Santa Inés del Oratorio San Felipe Neri, porque en ese decreto de concesión de los primeros edificios constitucionales de la historia de España aparece primero el Real Teatro de las Cortes, después aparece el oratorio, ¿no? Por lo tanto, pues vamos a tener ese egoísmo simbólico y ese egoísmo benigno de que nosotros fuimos primero y después el oratorio, ¿no? En tela, hemos visto que los símbolos convencionales se pueden pasar en tela, ¿no? Tienen ahí ustedes una dalmática de Reyes de Armas, que pertenece al siglo XIII, donde las torres de Castilla están aclaradas de azul, pero no está perfectamente punteada, si me permiten, como después se va, como vemos actualmente en el escudo de España, sino que es un dibujo muy incipiente, y aunque el león sobre campo de plata pues está linguado, uñado, rampante y tal, pero también es una figura enormemente primitiva, ¿no?
enormemente arcaica, ¿no? Es lo que demuestra, por supuesto, la corona medieval del imperio, y es del entorno del siglo, de principios del siglo XIV. Y esa colgadura que representa, que apareció en el baúl de una familia, el bisnieto de un señor que fue alguacil mayor de la ciudad de Sevilla, y cuando la familia pues compra creo que fue un bisnieto el que compra su casa, tira un tabique para hacer una reforma en una casa antigua en el centro de Sevilla y aparece un baúl lleno de insignias. Entonces levantan aparece esa colgadura, que curiosamente tampoco se ve bien, pero en el reverso, el escudo evidentemente es la famosa iconografía del rey San Fernando con los santos visigóticos, ¿no? Y aparece después un escudo de España, donde aparecen los cuarteles de Portugal. Por lo tanto, automáticamente tenemos la datación de esa pieza, que estamos hablando de 1580 hasta 1640, que son los años con Felipe II, Felipe III y Felipe IV, la parte que la corona portuguesa estaba unida a la corona de España. En la pintura, ahí tienen un cuadro de Juan de Espinal, que está en el despacho de la alcaldía de Sevilla, donde se copia la famosa divisa do, madeja, to. Evidentemente no representan, tampoco se ve con nitidez, las letras son en oro y la madeja es en plata. Esta bandera es la que entrega Su Majestad el Rey Don Juan Carlos el día de la boda de la Infanta Elena en Sevilla, y los talleres de Fernández y Enrique de Brenes, los famosos bordadores de estos tan afamados, pues la bordan completamente en el color carmesí, que es el propio del pendón. Fijaros ahora mismo el guión, el distintivo de la casa de Su Majestad del Rey Felipe VI, que es el color carmesí, ¿no? Por lo tanto, fijaros cómo de una representación en pintura pasamos a una representación en tela, ¿no? Ese no madejado, que no tiene nada que ver con el nodo, con el noticiero documental de la etapa del régimen anterior, como todos saben, y es un epigrama, ¿no? O también conocido como un apotegma, que es un lema, ¿no? Que sabéis que en la etapa medieval y que en heráldica son muy utilizados, pues el no madeja do, cuando Alfonso X el Sabio el hermano, su hermano Sancho, se distancia por usurpar la corona y pretende pues sublevar a los súbditos para enfrentarse incluso a su padre, pues Sevilla se mantiene fiel al rey Alfonso X el Sabio, que es el primer título que tiene Sevilla, muy leal, igual que el nuestro, y entonces el rey le otorga por concesión esa especie de apotegma, de epigrama, como estamos hablando, no madeja do, es decir, no me ha dejado, no me ha abandonado, me ha sido fiel, ¿no? Todo el mundo sabe perfectamente cómo el Ayuntamiento de Sevilla se volcó para la boda de Su Alteza la Infanta Doña Elena de Borbón, y entonces, bueno, pues también de forma simbólica, otro símbolo, el rey don Juan Carlos, aquella tarde de la boda, va a las casas capitulares para devolverle a Sevilla, históricamente, aquel símbolo del rey Alfonso X el Sabio. Las clases de símbolos, por lo tanto, si vamos haciendo a modo didáctico de ideas clave, hemos visto el blasón o el escudo, la bandera, el sello, el lema, que identifican a un pueblo, a una región, a una ciudad, a una institución, y que son expresiones que confieren el máximo honor, explican el ayer, implican dignidad y exaltan los valores eternos de la ciudadanía. Protocolo y simbología. Más allá de lo que, volviendo otra vez a la fuente, si estamos hablando de ceremonial y vamos a hablar de simbología, de heráldica y de vexilología, evidentemente pues también tenemos que sentar otra patita epistemológica, si me permiten, con el concepto de protocolo, ¿no? En la 23ª edición si no me equivoco, también del año 2014, define la palabra protocolo. Si la buscamos, ¿no? Tiene 4 secciones: el protocolo notarial, el protocolo diplomático, el protocolo médico, el protocolo científico, estamos ante ilustres médicos también, y la tercera es el protocolo ceremonial. ¿Y qué dice el diccionario del protocolo ceremonial? Pues que es la regla ceremonial, diplomática o palatina establecida por costumbre, ¿no? Es decir, la regla ceremonial, una regla que es que rige la ceremonia y para que la apliquemos mediante con sujeto y con objeto de la ceremonia. Es decir, no es una regla para un deporte o una regla para un juego de mesa, sino es una regla que implica que las piezas se desenvuelven en un tablero que es evidentemente en el marco o en el paratexto de una ceremonia. Al decir formal, pues estamos haciendo referencia a lo que nuestro vigente Código Civil nos dice en el artículo 1, ¿no?
las fuentes de ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Si una regla formal está escrita, estamos hablando de que es algo normativizado frente a la consuetudine como fuente del derecho, ¿no? Y que dice una regla ceremonial diplomática palatina, la regla que rige la ceremonia diplomática en el exterior de España, palatina en el interior, en la Domus Regum, en la Casa del Rey, y las relaciones del Estado con sus propios públicos y con sus ciudadanos y con sus diferentes entes territoriales establecidas por decreto o por costumbre. Volvemos a lo mismo, esa referencia, esa nota al pie que he realizado del Código Civil. Pero me gustaría también que vosotros sepáis cómo yo entiendo el protocolo, una vez que hemos visto, y se lo he explicado de memoria, lo que dice el diccionario, ¿no? Y yo digo que el protocolo debe ser entendido como un instrumento al servicio de la sociedad. Y los alcaldes con los que trabajo, con los que he trabajado y con la alcaldesa que trabajo, pues así muchas veces se los hago ver, ¿no? Y después lo entienden perfectamente. Que están integrados por unas normas de carácter formal, encaminadas a definir esos 5 elementos que ustedes tienen ahí y que después nos va a servir para justificar de otra manera. Es decir, para definir la presidencia, quién preside un acto, la precedencia, es decir, quién va delante o quién va detrás en cuanto a criterio representativo, no una supremacía o una jerarquía per se, sino por criterio representativo, los símbolos, las intervenciones y los comportamientos en los actos oficiales. En la transparencia siguiente, recuerden estas 5 palabras que tienen en verde y lo vamos a entender perfectamente transmutadas, si me permiten el concepto aristotélico, en amarillo. Por lo tanto, el protocolo, yo digo también que es una norma formal valiosa e indispensable para la relación entre las instituciones. Y esta Corporación de Derecho Público, esta Real Academia, sabe perfectamente lo que estoy comentando. Por lo tanto, con esas 5 palabras que ustedes tenían en verde, yo las transmuto en amarillo y hemos dicho para definir qué era la presidencia, la precedencia, la simbología, los comportamientos y las intervenciones. Es decir, las 3 reglas básicas que debe tener un buen uso ceremonial y protocolario. La ordenación, las reglas de ordenación o precedencia, las reglas de comportamiento, la preceptiva social y la etiqueta, que parte de la doctrina no la integra en el protocolo y que yo aquí siempre me gusta citar al gran Montaigne, que en sus ensayos dice que el dominio del trato social constituye una ciencia utilísima, libro que les recomiendo porque es enormemente ameno, cómico y divertido. Y por supuesto llegamos a la tercera pata, si me permiten, de esa mesa en la que vamos a disponer la tabla que es el protocolo y que si no, pues se nos quedaría la mesa coja, que sería la regla, hemos dicho, hace referencia a los símbolos, ¿no? Tenemos que definir los símbolos, estaban en verde, pues la tornamos en amarillo. La tercera regla sería la regla de simbología u ornato. Evidentemente no es lo mismo un acto con tapices que sin tapices, con repostero que sin repostero, con el uso de insignia o sin el uso de insignia, que evidentemente pues un acto improvisado, ¿no? Y nos haría referencia a esas disciplinas afines a la historia, la vexilología y la heráldica. Esta simbología con el uso reglado pues va exteriorizada a través de ¿qué? Pues a través de esa cobertura, a la cobertura del bombón que me refería anteriormente, si me permiten, a través del ceremonial que tanto simboliza. Ustedes están viendo esas 2 fotografías, un izado de bandera concreto mediante un piquete izado y una ceremonia religiosa con altas autoridades del Estado colocadas en el lado derecho en la nave del Evangelio, que es el lado, sabéis que la derecha precede a la izquierda por aquello de la consuetudine de qui se dejas desteram patris, ¿no? Que está sentada a la derecha del padre y algún que otro estudio australiano que hay bastante interesante, ¿no? Por lo tanto, este tipo de detalles y este tipo de símbolos contribuye decisivamente a que cale en la ciudadanía estos elementos, ¿no? Piensen, por ejemplo, en lo que es el acto del ayer, el acto de tradición, el acto que solamente tiene la corporación municipal y que posee solamente la administración local en su nivel provincial o a su nivel local y que, por ejemplo, no posee una entidad autonómica o incluso si me apuran, quitando las grandes ceremonias de Estado, no tiene tampoco un ministerio. Puede ser, por ejemplo, una función votiva, que, como la que se celebró el domingo pasado, este domingo pasado, la función del voto, contraído, como saben, en octubre de 1800, en la cual una serie de regidores acuden a pedir votación por el problema que ha habido a raíz del maremoto de Lisboa, como saben, en el 55, las posteriores epidemias, pues la corporación municipal sigue imperecederamente acudiendo. Evidentemente es un gran símbolo que la primera edil acuda acompañada de una representación de la
de la corporación municipal y con los 2 ballesteros de masa, los 2 maceros, herederos de los ballesteros de masa, que ahora pasaremos a desgranar todas esas insignias, ¿no? El acto con participación popular. Ahí tienen, por ejemplo, la primera piedra del monumento a las Cortes, ¿no? En la práctica, el protocolo y el ceremonial es escuela de civismo. ¿Por qué? Porque el acto lo tienen ahí, el acto con participación popular, el acto exaltador de conductas egregias. Piensen en un gran acto de entrega de título adoptivo, de hijo adoptivo, de hijo predilecto, el título, la entrega de una medalla, la entrega de una condecoración. Evidentemente siempre es aprendizaje de buenas maneras. Cuánto aprendemos es con el ceremonial militar y cuánto aprendemos de la cortesía militar, ¿no? Importancia de la difusión del acto y evidentemente ahí me gustaría esa idea de la jefatura de protocolo en la persona de un funcionario que afortunadamente en la última etapa, en la última década, si me permite, en los últimos 15 años, hay 2 estudios o 2 ramas que se han desorbitado en el sentido, bueno, pues positivo, ¿no? Que haya, y mi compañero Juanjo me puede certificar que son los estudios de protocolo y ceremonial y los famosos cursos de PRL, ¿no? De prevención de riesgos laborales, ¿no? Cuántas veces escuchamos por la radio y vemos anuncios en las que se ofertan cursos de este tipo, ¿no? De comunicación institucional, de protocolo y tal, ¿no? Afortunadamente, pues el profesional se reivindica en la profesión, un profesional que asociado, ¿no? Mediante el asociacionismo, pues tenga ese perfil del maestro de ceremonia que crea y dirige las ceremonias, ¿no? Pues ahí tienen ejemplos de todos esos actos que hemos visto, actos con participación popular que calan enormemente a través del ceremonial en un ciudadano. Acto en el que se premia una conducta egregia, en este caso pues al Parlamento Europeo, en el acto de concesión del Premio Cortes a la Real Isla de León. O evidentemente ese factor al que me refería antes, Armada, por ejemplo, pues el jefe del Estado en ese momento pasando revista con arreglo a las reales ordenanzas, ¿no? El ceremonial municipal, y vamos acotando, el protocolo establece unas reglas para la celebración de esos actos solemnes que están evidentemente pues organizados para conmemorar, para festejar, para distinguir lo que es en definitiva el objeto del derecho premial, ¿no? Y los honores y distinciones se refieren a ese derecho premial que, bueno, como se dice en la disciplina legal, pues sería el derecho sustantivo y que el propio ceremonial pues recogería esas reglas formales para que el derecho sustantivo cobrara vida en el acto solemne. 3 pequeñas premisas básicas para no aburrirles y decirles que la necesidad de reglamentación en el protocolo y en el ceremonial es fundamental. En primer lugar, por la dispersión de reglamentos de honores, que pues, esta provincia es enormemente prolífica. Una compañera mía ha leído en enero de este año la primera tesis doctoral aprobada con sobresaliente cum laude, en la que ha hecho un estudio de todos los municipios de Andalucía, empezando por Almería y terminando por Sevilla, si vamos por orden alfabético, que tienen reglamentos de honores y distinciones. Un trabajo enormemente ingente y que es interesantísimo, ¿no? Pero, por ejemplo, los reglamentos de ceremonial no son tan abundantes, ¿no? Entonces, muchas veces no se discute la norma, como todo en la vida, sino la falta de norma, ¿no? Y también esta academia, cuando nos hemos reunido en alguna ocasión, hemos comentado eso, ¿no? Que muchas veces tenemos que tener la norma para, como dice el punto 3, para que tener unas reglas que nos avalen frente a terceros, ¿no? O la recopilación de las normas pues permite un mejor conocimiento y aplicación. Yo siempre comento aquí una anécdota muy cómica que me pasó, y si me permite el almirante, con el gobernador militar hace muchos años, cuando yo estaba de becario en Sevilla, como ha dicho Pepe, en la procesión del Santo en Tierra. El gobernador militar lleva un lugar allí porque lleva el pendón de San Fernando, y entonces pues lleva un lugar que no corresponde con su precedencia. Y entonces, bueno, pues evidentemente, ¿con quién arremetió? Pues arremetió contra el becario, ¿no? Y entonces me preguntó y me dice, ¿y yo por qué voy aquí? Y entonces, pues, cuando mis compañeros, y tal, incluso hay oficiales generales que tienen menor empleo que yo y van con una precedencia mayor, digo, porque su cargo va aquí desde el siglo XVII. Me miró así y dice, pues entonces eso es importante. Ahí se están dando cuenta un poco de lo que quiero decir. Si muchas veces no tenemos avalados, pues... Como bases de la normativa, y voy un poquito desgranándolo para que lo vayamos entendiendo, en primer lugar,
tenemos ese Real Decreto de Precedencia del Estado por el que se ordenan las autoridades de Su Majestad el Rey hasta los representantes consulares. Tenemos posteriormente uno del año 2002 que saca la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde hay otras comunidades, no todas, en España, que tienen y que, curiosamente, la primera fue la comunidad catalana y, además, objeto de una sentencia, como no podía ser de otra forma, del Constitucional, en la cual pues, el propio tribunal pues, falló a favor del Estado en cuanto a que las competencias referentes a las precedencias no son competencias transferidas, sino que el Estado es el único que tiene la competencia para las precedencias. Sin embargo, en simbología, como vamos a ver después, para la rehabilitación, adopción de escudos, lemas y los diferentes códigos vexillológicos y heráldicos, si es una conferencia transferida con las leyes de transferencia que, como saben, pues realizó el Estado, la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el año 1986. La famosa ley de régimen local, con la adición del año 2003 en el título 10 para las grandes ciudades, que regula una serie de tratamientos para estos cargos, el famoso Reglamento de Organización y Funcionamiento, que es un Ave María, una ejaculatoria habitual a los funcionarios de la administración local y que regula todo el procedimiento, tanto de la concesión de honores y distinciones. La base de los honores y distinciones está en el ROF, como bien saben, y la segunda parte que aborda este ROF es el tema de la concesión de símbolos, cuya modificación, bueno, pues ha tenido una sustancial modificación con ese epígrafe que ustedes tienen en color naranja, que es la famosa ley de símbolos, que es con la que los símbolos de San Fernando, la heráldica isleña, la vexilología isleña, los tratamientos y los títulos los tratamientos de su ayuntamiento y los títulos de esta ciudad, pues se han rehabilitado con arreglo a esa normativa concreta que tienen ustedes en naranja y que después pasaremos a degalar. En materia de derecho premial, es decir, los honores que otorga la corporación. Vamos a ver un esquema claro a continuación de los honores que otorga una corporación y los honores que le otorgan a la corporación, ¿de acuerdo? Entonces, los honores que otorga una corporación, evidentemente, están regulados, en el caso nuestro, en ese reglamento publicado en esa fecha que tienen ahí, por acuerdo plenario de diciembre del año 2008, y que es el vigente, y que es un poco la recopilación de todos los reglamentos decimonónicos y del anterior al vigente, del año 92, algunos de los cuales son verdaderamente riquísimos y que el archivo municipal, a través de su archivero, pues dignamente en su momento, cuando trabajamos, pues me ofreció de una forma diligente. Respecto a las precedencias, solamente en lo que nos afecta por lo que implica en cuanto a regla importante para todo buen ceremonial y protocolo y lo que implica en simbología, voy a referirme a ese artículo 5. ¿Por qué? Porque en el reglamento, en el decreto del año 83, al reconocer la normativa propia que tenga, como son los reglamentos de honores, los reglamentos de organización, los reglamentos de ceremonial, pues junto a la costumbre o fuente del derecho del lugar, pues eso le permite a la corporación local una maniobra importante. Es decir, unen lo que, por ejemplo, les he explicado con la función del voto, es decir, un acto de tradición, y tu normativa propia te da un campo de actuación importante, que es lo que hace rico al ceremonial local en su vertiente provincial o municipal. Y por otra parte supone también un giro importante al reglamento de 1968, que fue el único reglamento de precedencias que se publicó en la etapa del general Franco, donde evidentemente los alcaldes no eran electivos y entonces, pues como hemos comentado antes, había una serie de cargos que pasaban por delante. Evidentemente, al asignar un protagonismo fundamental a los titulares de los ayuntamientos, en este caso como cargos unipersonales, alcaldes, alcaldesas, tenientes de alcalde, tenientes de alcaldesa, presidentes o presidentas de diputaciones o cabildos insulares, y en la rama colegiada al ayuntamiento como institución o a la diputación provincial como institución, esto es fundamental respecto a la etapa anterior. Y con algún miembro de la mesa, creo que con más de uno, con casi todos, con los cuatro, he comentado, bueno, ya que hemos citado el reglamento del 68, una frase con la que terminaba, que es la frase que más me gusta, un reglamento muy bueno, el reglamento de la etapa del 68, un reglamento que terminaba con una frase preciosa y que me gusta mucho, que decía, respecto a la autoridad, que la cortesía y deferencia prestigian siempre el cargo. Antes que hablábamos de perspectiva social, así terminaba el reglamento de la etapa del año 68. En cuanto a un segundo escalón en base de la normativa, si nos vamos ya con heráldica y vexilología, pues tenemos
la propia Constitución en el artículo 4, en su apartado 1, que habla de la bandera de España, la ley del escudo, la ley de la bandera, la especificación técnica de los colores y el artículo 6 ese era el decreto del año 2009, prácticamente coetáneo y que hemos vivido toda su promulgación, por el que se aprueban las reales ordenanzas de las Fuerzas Armadas, ¿no? El reglamento del 77, el famoso Reguevit, ¿de acuerdo? Y a partir de ese punto segundo hasta el quinto, pues esas disposiciones, en este caso el apartado 2 del artículo 4 de la Constitución, el de la bandera de España, pero referida a otras banderas y enseñas, los propios estatutos de la normativa local, pues harían referencia a las banderas locales o provinciales y a las banderas autonómicas. En cambio, para las distinciones que otorgan las corporaciones, se sigue una normativa, pero no sujeta a una aprobación superior. Es decir, yo hago un reglamento como el nuestro de honores y distinciones y no, salvo la decisión del órgano colegiado pertinente, en este caso el pleno de la corporación, lo otorga con las mayorías cualificadas que se estimen oportunas, normalmente informe de mayoría 2/3, o sea, mayoría absoluta, ¿no? Implica que o se otorga o no se otorga. Frente a otro tipo de honores y distinciones que vamos a ver ahora, los que a ti te otorgan como corporación, que sí requieren una aprobación superior, aunque en la última etapa también han sido enormemente mitigados, ¿no? Lo veis perfectamente ahí cito el título concreto del ROF en el que se hablaba de todo esto, concretamente los artículos 186 al 191, y en el segundo epígrafe es donde está un poco el ónfalos, ¿no? El epicentro de lo que quiero decir. No exigen un reglamento, es decir, cuando yo tengo que rehabilitar un escudo, cuando yo tengo que rehabilitar una bandera, pero sí la instrucción de un expediente y que la concesión se otorgue por el órgano competente de la comunidad autónoma. Esto posteriormente, esto es lo que decía el ROF, posteriormente pasamos a un informe de la Real Academia de la Historia, después bajamos un escalón y pasamos a la consejería pertinente de la comunidad autónoma y ya pues es el órgano colegiado también, pero previo informe, es decir, hay un informe vinculante de la comunidad autónoma. Y como digo en el último párrafo de la transparencia, es necesario para la aprobación de los escudos, de las banderas, de los sellos, de los lemas, de los títulos o de los tratamientos. Ahora van a ver todo eso perfectamente y van a decir, más allá de lo farragoso que estaba Antonio, lo vamos a entender perfectamente. Es decir, lo que dice el ROF lo tienen ahí en colores. Los honores y distinciones a la corporación, es decir, los que se le otorgan a una corporación provincial o municipal. Es decir, que un capitular ostente, un alcalde ostente una medalla, hay municipios pequeños que se inventan, lo mismo que disfrazan a personas de maceros y dicen que tienen maceros. Los maceros es una concesión real. Lo vamos a ver después, nuestras mazas son de Carlos III de 1787. Más quisieran muchos municipios tener unas mazas con disposición real como las nuestras, ¿no? O si nos vamos, por ejemplo, a Sevilla o a Jerez, pues estamos hablando del siglo XV. Las Sevillas son de 1444 de Juan II, ¿no? Entonces hay otra serie de pueblos, otra serie de municipios, otra serie de localidades que evidentemente por criterios de homología, pues visten o disfrazan a personas para que hagan tal. El privilegio de ballestero de maza es un privilegio regio. Entonces, en definitiva, las insignias, que son todas las que hemos visto hasta ahora y que vamos a ver en ilustraciones a continuación, son honores que se les otorga a la corporación, ¿vale? Los títulos son un honor que se le otorga a la corporación. Que una comisión de expertos debata que San Fernando, por su proyección americanista con su bicentenario, tenga el título de americanista, o que no sucumbió al ejército napoleónico y se invicta, o que evidentemente por el heroísmo de sus ciudadanos y de sus convecinos tenga el título de heroica, más allá de que en un momento determinado lo decida una comisión concreta y se emite un informe pericial, pero eso después tiene que estar, si me permiten, sancionado por un órgano superior. Es decir, en el fondo es un honor que te otorgan, ¿de acuerdo? No sé si me van siguiendo. Lugares reservados a las autoridades en actos solemnes, que me corrija el doctor Torrejón Chávez, lo que propicia evidentemente, y así empieza el Real Despacho de enero de 1766, un privilegio de sillón y de silla en la Iglesia Mayor por parte del obispo diocesano, ¿no? Creo que es así. Los himnos son evidentemente un privilegio y un honor que se otorga a la corporación. Nosotros de momento no tenemos himnos, aunque hay enormes y maravillosas composiciones musicales en el entorno
de la etapa conmemorativa del famoso trienio 1810-1813, que evocan a esa etapa, piezas de Pérez Monllor, por ejemplo, otro tipo de piezas más contemporáneas, también con calidad, como por ejemplo el profesor Garrido Aldomar, que en un momento determinado, evidentemente no elevarlas a la dignidad de himnos, o de himnos sonoros, pero que sí en un momento determinado pues pudieran estar perfectamente registrados. Hasta ahí no hemos llegado. Los tratamientos o las condecoraciones. Hay instituciones que tienen concedidas condecoraciones o incluso insignias que tienen concedidas condecoraciones. Hay pendones que tienen, por ejemplo, concedida la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio. O insignias concretas en el ámbito del ámbito judicial, por ejemplo, atavíos concretos de ciertos magistrados en ciertas audiencias provinciales de España, que yo los he visto, que por ejemplo tienen concedida la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafo. Por lo tanto, a la propia institución le pueden conceder una condecoración. Ahí tienen, hablando de las insignias, pues tienen la medalla antigua capitular con el cordón en plata. Fundamentalmente esto arranca de la etapa de Isabel II, veremos después el famoso viaje a Andalucía en el siglo XIX, tan magníficamente bien relatado por Tubino, y entonces, afortunadamente, San Fernando tiene una medalla, como los grandes municipios, otorgada también por concesión rey. Entonces, probablemente arranca, aunque me dice el archivero que no encontraron nunca el documento, hay documentos parciales, pero que no atestiguan de forma precisa esto, pues es una medalla, lo que es la venera, que además en aquella etapa, precisamente es la venera, ahí viene por la terminología militar, en la cual casi todos los municipios de esa etapa, de la segunda mitad del 19, es una cinta de raso, una cinta de falla, con los colores de la enseña nacional, ¿no? Casi todos los fajines de los capitulares de esa etapa, en las corporaciones que lo tienen, es lo mismo. ¿Por qué? Porque estaba otorgado por concesión. Ahí tienen, por ejemplo, la medalla provincial. El escudo, tienen el actual escudo, una representación pictórica, la que está pintada en el famoso trampantojo del Palacio Provincial, o otro tipo de representaciones de nuestros escudos en reposteros bordados, ¿no? Otro tipo de reposteros que vemos ahí, por ejemplo, con ese germen o embrión de primer escudo de la etapa del 19, de la etapa de la contienda, concretamente, que pues gracias a una investigación de Pepe, pues pudimos recuperar y que ha lucido con la presidencia de ciertos actos oficiales, en concreto con el presidente del Congreso de los Diputados o la sesión plenaria del Parlamento de Andalucía, con el gran tapiz que en el salón de pleno del Parlamento de Andalucía, el antiguo Hospital de las Cinco Llagas, pues se trasladó expresamente al Teatro de las Cortes para presidir esa sesión plenaria, ese órgano colegiado. Los símbolos vexilológicos, después veremos la bandera de San Fernando, otro tipo de eventos donde, evidentemente, con esto lo que quiero decir es que las banderas, y aquí que ven una profusión de banderas, por ejemplo, en los actos de entrega de la Fundación Princesa, las banderas no son elementos decorativos. Las banderas evidentemente expresan, son el símbolo. A mí una frase que me encanta en el entorno también del Bicentenario, en el entorno del propio 10 del 19, ¿no? Cuando Muñoz Torrero aparece la tela y dice: españoles, ya tenéis patria, ¿no? Dirigiéndose a un trozo, a un vexilo concreto, con los colores por lo tanto, representan lo que representa la medalla de la alcaldía, la actual medalla de la alcaldía con el fijador y el bastón que actualmente se conserva del gran elenco de bastones que tenía el patrimonio municipal, ¿no? Y donde algunos de ellos pues lo vemos perfectamente en algunos retratos de época, como el del famoso alcalde de la Zaga, de Federico Godoy, que se encuentra en el despacho noble de la alcaldía. O nuestras famosas mazas, ¿no? Estas famosas mazas que dicen que se mandaron a hacer por un alcalde mayor, don Antonio de Posada, a auspicio de los Ponce de León, en el año 1787. Son neoclásicas, en plata de ley, y bueno, y tengo el inmenso honor y la inmensa suerte de poderlas custodiar en mi despacho. Me acompañan todos los días esas mazas, ¿no? Aquí ven las medallas de los maceros, que van a coincidir perfectamente cuando veamos ahora el estudio del escudo diacrónico del propio blasón municipal. Van a ver que este es el famoso escudo post-isabelino, es decir, es el escudo del Ayuntamiento Corregimiento. Esas son las medallas en plata que llevan los maceros en las ceremonias oficiales y que también las conservamos, ¿no? Donde perfectamente no va timbrado por corona, es lo que se llaman los escudos románticos, sino por la famosa cimera de laurel, que es la típica que vemos también incluso en el libro de la biblioteca, en el libro de visita, que
También vamos a ver todos los libros de visita de la Biblioteca Lobo, que además vamos a ver quién abre ese libro. No os adelanto a la diapositiva, y que hace poco tiempo doña Maruja estuvo en el despacho también para consultarlo, pues aparece también este escudo. Por tanto, lo que nos está diciendo, efectivamente, que estamos en el entorno de el post-reinado isabelino y la etapa de la restauración posterior, ¿no? Los clarines ven perfectamente el mismo escudo, en la misma etapa, ven el mismo escudo, se dan cuenta, ¿verdad? En el clarín se hacen exactamente igual, es el mismo escudo de esta etapa del siglo XIX, ¿no? Y aquí ven, por ejemplo, pues otro tipo de juegos de repostero, o las famosas gualdrapas de esos clarines que acaban de ver en la diapositiva anterior. Los honores y distinciones que otorga la corporación. No voy a hacer más referencia a esto, sino, evidentemente, las que están regladas, ¿no? Hemos visto perfectamente lo que me quiero referir. Evidentemente, entregas de distinciones concretas. Tienen ejemplos, por ejemplo, a las Aravaras en la medalla de la ciudad, bandera coronela, o, en este caso, hacemos referencia que todo este tipo de actos ceremoniales requieren un cuidado especial del símbolo, ¿no? En protocolo, bueno, pues se manejan ese tipo de símbolos que por ejemplo, cuántas veces, como dice ahí, se discute el lugar de una ceremonia, o en actos de aniversario, de centenario, etcétera, pues la lápida de mármol o de bronce, bueno, pues por la permanencia y lo imperecedero de su mensaje, evidentemente deben ser enormemente cuidados. Están viendo en pantalla con la que pretendo ejemplificarles la diapositiva. Importantísimo que al cuidar los símbolos divulguemos su historia, reglamentemos su uso y que participen en el mayor número de actos solemnes. Los que fueran, bueno, pues a lo mejor no se han conservado esas insignias como se tuvieran que haber conservado, y una etapa en la que, bueno, pues el patrimonio se va conservando de una manera mejor, ¿no? Y sobre todo divulgar, ¿no? Divulgar su uso. El defender, por ejemplo, y potenciar la indumentaria o la uniformidad, ¿no? en los actos de etiqueta, ¿no? Hemos hablado también de las normas sociales, pues fundamental que la corporación en ciertas ceremonias pues haya recuperado esas ceremonias de etiqueta, y todos saben perfectamente a lo que me refiero, ¿no? O el implemento de las condecoraciones concretas, quien las tenga, o las insignias en los miembros de las corporaciones. La insignia solapa, la medalla, el bastón, sino que hay que utilizarlo. Y aunque se corran vientos concretos de que a lo mejor no se quiere utilizar el bastón en una determinada ceremonia, o no se quiera lucir la presea de la medalla, pues es el atributo simbólico de la representación que en ese momento el titular de la institución está ejerciendo. Como no regladas, también hay unas distinciones que podemos considerar como obsequios, que yo describo como las llaves de la ciudad, el libro de honor o placas pergaminos de homenaje, ¿no? Esa llave que sacamos precisamente por su aparición en el escudo decimonónico, que pende evidentemente de la cinta entre el plus ultra, ¿no? Una llave sencilla, una llave de oro, que se entrega hasta el momento solamente el único jefe de Estado después de su realización, que ha visitado oficialmente San Fernando, fue el presidente de República Dominicana, jefe de Estado extranjero, y entonces pues se le otorgó la llave, ¿no? Y la patrona tiene otra llave de oro. Ahí tienen, por ejemplo, todo el elenco de libros de visita con diferentes denominaciones: libros de visita, libros registros de honores y distinciones, libros de honor, libros de oro, hay para todos los gustos, y me interesa mucho además del famoso escudo que posteriormente veremos y que ya hemos visto en los clarines y en las medallas, porque es el primer libro que tiene nuestro ayuntamiento, el famoso libro de visitas, dice, de la Casa Capitular y de la Biblioteca Lobo, y que fíjense quién tiene rubricada la firma en su primera hoja, que nada más y nada menos que Su Majestad el Rey Alfonso XII. En el libro de oro nos vamos a seguir, aguanta, evidentemente, desde la década de los 70 del siglo XIX, década de los 80 concretamente, principios de los 80, hasta el año 1950, que se abre el segundo libro, y fíjense también en la primera página quien en esa diligencia solemne de apertura lo hace con motivo de la visita, que es el general Franco, ¿no? Ahí lo tiene perfectamente con la firma original que abre el libro del año 50, donde ya aparece, que después lo veremos, el escudo del año 40, ¿no? Con ese escudo, esa representación pictórica del pintor Hernández Omedes,
bueno, que es una representación más pictórica, más artística que representativa de las reglas del blasón, ¿no? El siguiente libro ya es del año 92 y esa diligencia de apertura, ahí tienen la fecha, el Acceso Majestad del Rey Don Juan Carlos, el día que le entrega, que es testigo y por indicación del alcalde de San Fernando del momento, pues le entrega la medalla de la ciudad al Real Observatorio, el Real Instituto y Observatorio de la Armada. El libro del Teatro de las Cortes, del Real Teatro de las Cortes, que seguro que conoce perfectamente el excelentísimo señor presidente de la Academia, que se lo encarga además a los mejores realizadores de libros de honor, me atrevería a decir, del mundo, que son los hermanos Galván en Cádiz, y cuya diligencia de apertura pues aparece solamente, en ese momento era la imagen corporativa que se comunicaba en nuestra institución. La única cosa que le falla, evidentemente, y eso no tiene culpa nadie, es que en ese momento pues no se había rehabilitado porque se consideraba trasnochado ese escudo del año 40 y utilizamos esa imagen corporativa, ese logo, que después hablaremos de la fiebre de los logos, y no se había rehabilitado el escudo heráldico, ¿no? Entonces es el único fallito que puede tener ese libro. Ahí ven a Su Majestad del Rey con el alcalde don Antonio Moreno firmando en el rellano de la escalinata y con uno de los bastones de patrimonio que ahora mismo pues no tenemos, ¿no? Y el último libro, también encargado a los hermanos Galván, que es el que abre Su Majestad de los Reyes, el 24 de septiembre de 1810, con una pintura original, es pintura hológrafa original del artista isleño Jesús Vidal. Y que ahí ven, por ejemplo, pues firmando al vicepresidente del Parlamento Europeo. Actos donde pergamino, hemos dicho, distinciones, homenajes. Pongo simplemente esto porque además es un acto del que me siento enormemente, hay actos entrañables y este me resultó enormemente entrañable, más allá del cariño que yo le pueda tener al buque escuela Juan Sebastián Elcano, como seguro que todos ustedes, pero porque, bueno, como siempre los alcaldes me dejan que invente, pues me inventé que la medalla tenía que ir, el título, perdón, en ese momento está entregando el bastón, que buscamos un bastón del 19, pero en lo que es el título concreto tenía que ir sobre una derrota. Entonces pues se utilizó la derrota, la derrota de la primera vuelta, o de la vuelta, creo que no fue, no sé qué me corrija, la derrota del año 92, el recorrido que hizo el buque en el año 1992, nos la sacó facímil el hidrográfico de Cádiz, el artista la pintó a mano sobre, y a partir de ahí se le indexó lo que es el título de alcalde honorario, está en el camarote del comandante, ¿no? Y el bastón, bueno, pues se buscó un anticuario, se preparó y con la empuñadura del oro que se hacía en aquella etapa, que es lo que le llaman los joyeros el oro bajo, pero que es enormemente de época, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tienen las preseas y los símbolos de ese acto. Los símbolos, nuevas tecnologías versus medios tradicionales, bueno, pues también ahí tienen la página de la Fundación, donde perfectamente comunican con un escudo heráldico, que no con un logo, pues una página absolutamente contemporánea, por lo tanto, quizás no sea tan versus como en ciertas partes de la doctrina nos lo quieren poner. ¿Qué sería de todos estos actos sin los propios medios de comunicación, ¿no? Ahí ven, por ejemplo, el escenario del Campo Amor, con ese elenco de banderas también, que hay parte también de algunos de los protocolistas de nuestro Estado, que dicen que es una redundancia de banderas, ¿no? Porque están en el alero del teatro, en el lateral del teatro, pero bueno, representa al cuerpo diplomático que está acreditado, que asiste a la ceremonia, y están nada más y nada menos que no son elementos decorativos, sino están justamente escoltando simbólicamente y con ese valor ceremonial y de símbolo, escoltan a los galardonados, ¿no? En los que en cada una de esas disciplinas están proyectando el Estado español, están proyectando Asturias, están proyectando Oviedo a través de la excelencia al mundo entero, ¿no? San Fernando, señorío de la Casa de Arcos, hasta mediados del siglo XVIII, pues pasó a la jurisdicción de la corona en el inicio de ese famoso lustro de la corte en Sevilla, en la cual pues el rey Felipe V pues está en lo que hoy es el territorio de nuestra comunidad autónoma, ¿no? El siguiente hito pues lo tenemos en lo que estamos conmemorando, el 250 aniversario, y la historia de su ayuntamiento y por lo tanto la de su heráldica es reciente, y ya pasamos a la segunda parte de la ceremonia, en la cual vamos a ir un poquito más dinámicos. Hacemos referencia
al rey en el que se pasa precisamente de ese señorío y tal, y que anexa como territorio de la corona, con ese cuadro precioso, esa pintura preciosa de Rigaud, de Felipe V joven, un Felipe V joven, que es un cuadro que se puede ver en el Palacio Real de la Granja, y esa otra ilustración de un rey Carlos III joven, haciendo un poco referencia al año conmemorativo en el que nos encontramos. La reunión de los diputados a Cortes en el improvisado hemiciclo, pues nos lleva, junto con el bicentenario de ese evento, a esta segunda parte de la ceremonia, en la cual tenemos que tener atención y relevancia, o la atención y relevancia que tiene para cualquier colectividad humana la identificación corporativa. Fue el primer objetivo que la comisión de expertos, integrada por el profesor Torrejón Chávez, por mi querido comandante Baturone Santiago, por don Antonio Sáez, por don Diego Moreno, por don José Quintero y por este humilde funcionario municipal, pues don Rafael Sánchez Sauz, también integraba esa comisión y presidía simbólicamente en la figura del señor alcalde. Pues ese fue un poco el primer objetivo. El segundo, la necesidad para que San Fernando dispusiera de una normativa perfectamente reglamentada, pues reafirmar esa autonomía que tiene concedida o conferida constitucionalmente en el artículo 140, como saben, y que hace que los símbolos pues lo podamos, entre otras cosas, pues expresar con esa identidad y que además cohesionan a lo que es el propio municipio, y la necesidad de adoptarlos para que queden perfectamente registrados en lo que la normativa actual nos dice, que es el registro de entidades locales de la Comunidad Autónoma Andaluza, y con arreglo a la normativa actual, que es esa ley del año 2003. La evolución del blasón municipal, los primeros indicios los tienen perfectamente ahí, aparecen recogidos en un acuerdo capitular de diciembre del año 1801, 2 de diciembre. El viernes, pues fíjense que era 215 años de este hecho, ¿no? Las gestiones y el proyecto, y sigo en este sentido, la maravilla de recorrido que realiza y las acotaciones pertinentes como libro llave, ¿no?, si me permiten, como llave maestra, como bibliografía concreta y como fuente concreta a don Salvador Clavijo en su historia de San Fernando, en la ciudad de San Fernando, y entonces, bueno, pues se encargan a Gregorio Rodríguez Polo, rey de armas, en la actualidad en el Estado español, en la etapa de la transición, en la etapa del final de la etapa de General Franco, en la transición de la actualidad, ha habido tres reyes de armas: don Martín de Riquer, don Faustino Menéndez Pidal, Navascués, y el tercer rey de armas, ahora mismo se me ha ido, son tantos datos en la cabeza que se me ha ido. Cuando me acuerde, pues solo concretamente don Faustino fue el redactor, como ustedes saben, de las insignias, del guión, perdón, de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, que hoy tiene la princesa doña Leonor, ¿no? Ahí tienen perfectamente, tuvimos y utilizamos los servicios de un rey de armas, ¿no?, en ese acuerdo capitular del año 1, que es el que empieza un poco a describir, y posteriormente tarda una serie de años hasta que el municipio obtiene, como saben, con la segunda vuelta de las Cortes y la sesión en noviembre del 13, el título de ciudad, cuando esto empieza un poco a moverse a efectos de heráldica, ¿no? Ese es el primer, se aprecia mal lo que es la ilustración, porque así nos ha llegado, un escudo partido, donde ven perfectamente las armas con el plus ultra, la clava hercúlea, los grandes, el gran símbolo de Hércules con el puente masonado de sable, evidentemente, con los 5 ojos concretos. Ahí no está, evidentemente, todavía el puente partido, los famosos mártires en el monte pertinente con sus colores y esmaltes, como tuvo que ser, evidentemente, y el patrón San José en la parte de arriba. Un escudo que, bueno, que no tampoco hace referencia al escudo español, ¿no?, el abombado, sino un escudo un poco más europeo. Hay alguien que comenta por ahí que posee un poco la propia influencia, digamos, de la propia Armada, que pudo traer otro tipo de formas, ¿no? La evolución a 1820 se dice, vamos de lo que se considera el primigenio, 12, 13, no con exactitud, primera década del siglo XIX, nos vamos a la segunda década del siglo XIX, se diseñan diversos modelos para elegir de entre ellos el más idóneo, y por esa Real Orden de 26 de febrero de ese año,
que se aprueba un año después, pues este modelo, como bien saben, es el que corona lo que se llama el famoso cuerpo del reloj del ayuntamiento, que ahora con la obra y antes de la obra estaba bueno, pues, sus elementos fundamentales. Ahí los tienen y son archiconocidos, lo vamos a ver ahora en la ilustración, pues el puente, las columnas, aparece ya la inscripción Unión y Fuerza, los años y la llave, ¿no?, que pende evidentemente de la cinta flotante y que no hace más que simbolizar ese refuerzo de la inexpugnabilidad de la plaza, ¿no? Como bien saben, que ya aparece, sin embargo, el puente pues sostenido con esa especie como de arquitrabe de madera tras la rotura para el aislamiento y no ser invadido. A partir de esta etapa, al referirme antes al escudo de la Puerta del Mar de la Señal de la Carrasca, como hemos dicho, aunque esto es a principios del XIX, pues estamos viviendo una herencia de esa heráldica fabulosa y evidentemente pues muy curioso y muy tópico y muy típico pues el que se anexen figuras a modo de tenante o de acompañantes, como se dice en heráldica, tenantes, ¿no?, que pueden sostener o pueden acompañar como brisuras heráldicas al propio escudo. En este caso pues está la figura de la justicia, a la que le falta la balanza, y la figura de la fama, ¿no?, muy utilizada en penachos, en otro tipo de monumentos a lo largo de nuestra geografía. Ahí ven la celebración del bicentenario de ese acto de 1813, en la que en ese convento del Carmen se le ofrece a la ciudad el título de ciudad, ¿no? El siguiente escalón es la evolución a 1859, Juan Antonio Delgado de Orellana, en Heráldica Municipal en la provincia de Cádiz, un libro interesante, superado en algunas cosas, pero muy interesante, muy didáctico, pues hace referencia a que es el mismo diseño. Él había consultado las insignias y entonces pues ven perfectamente el diseño que hemos visto en el grabado de los clarines y en la medalla que acompaña al macero, ¿no?, y que, bueno, pues que utilizamos, como saben, en las procesiones cívico-religiosas. Ahí tienen la primera página del hológrafo que han visto de Alfonso XII, el libro de la biblioteca Lobo, y de nuevo la medalla del macero para que perfectamente vean ese análisis contrastivo. Seguimos evolucionando al blasón, y porque en el recorrido diacrónico de nuestro blasón, ¿y por qué les pongo el Salón Regio de Diputación? Bueno, pues simplemente saben que es el Salón de Corte que se le monta y se le planifica y coordina a la visita de la reina Isabel II, y evidentemente pues a través de la famosa crónica de Tubino pues tenemos con ese precioso facímil que publicó el Correo de Aparejadores de Sevilla, después publicado por otro tipo de editoriales, una edición facímil también muy interesante, Editorial Renacimiento, y bueno, pues hacemos presente a la reina a través de su pintor de corte, Gutiérrez de la Vega, que es un cuadro de época pues absolutamente precioso. En el trampantojo del Palacio Provincial, que es muy posterior, evidentemente, o un poco posterior a la visita de la reina, cuando la reina visita, así consta en los archivos provinciales, y además la mayordomía del Palacio Provincial lo tiene perfectamente registrado, el techo evidentemente estaba encalado, no existía, pues ven, todos los escudos de los partidos judiciales y algún que otro escudo, y entonces en ese trampantojo se pinta posteriormente lo que nosotros ni siquiera sabíamos que era el escudo de 1862, hasta que se restaura el famoso cuadro de la visita, en el que se comenta que el 2 de octubre, tiene un lema, una leyenda abajo, que el 2 de octubre de 1862, su augusta majestad, la reina Isabel II, acompañada de su marido y de sus hijos, evidentemente el príncipe de Asturias, visitan la casa San Fernando y su casa capitular. Previamente el día antes habían visitado el Arsenal de la Carraca, y entonces mediante certificación del secretario general, bueno, pues se da fe, es una rata en el 1813, que existe un escudo de esa etapa, pero hasta que ennegrecido por los propios óxidos de la pintura, nuestro querido amigo y gran artista isleño, restaurador y pintor, don Eduardo Martínez, no retira todas las placas que había, pues no sale evidentemente la fecha del famoso cuadro que ustedes tienen ahí a su disposición en la parte derecha, ¿no?, con el famoso escudo tripartito, con la vara florida de San José, el Cerro de los Mártires con las palmas del martirio y el color púrpura al fondo, y el sinople del fondo con el plus ultra, y donde aparece ya el sol naciente, en este caso
como brisura central y posteriormente ya se va a ir derivando hacia el flanco siniestro del escudo, que es la derecha de sus pantallas. Si miran perfectamente, le he puesto la reproducción al lado. Posteriormente, Sánchez Márquez, que es el autor de este cuadro, de esta pintura, es el que pinta el techo del Palacio del Salón Regio de Diputación y pinta efectivamente como escudo de San Fernando ese escudo concreto, ¿no? Pasamos al 67, donde en esa sesión capitular pues, se describe, pues, se aprueban cuatro bocetos y concretamente, bueno, pues por esa persona citada así, por don Mariano Pardo, pues se elige este que tienen en sus pantallas, también de poca calidad, donde ya, bueno, pues nos aparece la corona real cerrada. El elemento prácticamente es, más allá de que lo que es la cobertura del propio cuartel del escudo también sea muy pictórica, pero me interesa mucho cómo se le acola la palma y se le acola el roble, ¿no? La palma, el laurel y el roble. En la etapa de la restauración tienen ese cuadro precioso de Ussel, depósito del Museo del Prado en el Ayuntamiento de Sevilla, con el que además este cuadro está preparado para Amadeo de Saboya. Si se fijan, es un retrato un poco, la persona que aparece, que es el rey Alfonso XII, o el resultado final, aparece un poco paticorto y cabezón, porque es el cuerpo de Amadeo de Saboya, pero como duró tan poco, le borraron rápidamente lo que es el boceto y le pusieron la cabeza a Alfonso XII, ¿no? Cuadro de Ussel absolutamente precioso, y tienen el escudo de la restauración. Los famosos arcos, que curiosamente no aparece heráldica isleña ninguna, sino cojo uno de los arcos principales de Real del centenario de 1910. Aparece evidentemente el famoso escudo geminado que se llama, con la duplicidad de Castilla y de León, ¿no? Como se dice en un informe de la provincia, del Palacio Provincial, pues cuando no estaba claro el registro de un escudo se utilizaba el tradicional escudo de la corona española, que era el que gemina el León y Castilla, bueno, como reino primigenio, ¿no? El del año 31, con la corona mural, que es prácticamente igual y que ya perfectamente describe lo que es el laurel como símbolo de la victoria y el roble, ¿no?, como símbolo de la valentía y el heroísmo, y el de Omedes, que es esa representación pictórica del año 40, que tras la contienda, bueno, pues esa especie de acción de gracias a la vinculación concreta de San Fernando con las Fuerzas Armadas, pues se le acola, como se dice en términos heráldicos, al escudo, pues el ancla, ¿no?, el símbolo imperecedero de nuestra querida Armada Española. Y llegamos al 10, donde no se debe perder la simbología de etapas anteriores y fundamentalmente lo que hacemos es restaurar esa corona real abierta por la corona real cerrada, tal como establece el apartado 3 de nuestro artículo 1 de la Constitución, que establece que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. A efectos de la ley de símbolos, ahí tienen los 3 tipos de símbolos que pueden tener: símbolos gráficos, de expresión verbal, vexilológico, y un cuarto que serían los sonoros. Resumido el procedimiento sería, como hemos dicho antes, que solamente necesitamos un informe vinculante superior de la comunidad autónoma para posteriormente, en decisión colegiada con el máximo órgano de la corporación, poderlo sacar adelante, y llegamos a este escudo, que es prácticamente el imperecedero y al que, como hemos dicho, pues el roble se le aclara un poco más para que con el fruto concreto pues se simbolice que es el roble. El sol naciente queda evidentemente en el oriente, flanco izquierdo del escudo, y al que se le incorpora esa filacteria con los famosos títulos, el que se registra en el año 2004, muy leal y constitucional, y los que se registran posteriormente de invicta, heroica, americanista y parlamentaria. Aquí tienen el final de este procedimiento, que es la inscripción en el registro de entidades locales, que ha tardado, aunque la aprobación de los símbolos se hace por acuerdo plenario de noviembre del año 10, no han quedado definitivamente registrados hasta esas fechas que tienen ahí con esa resolución en abril del año 2015. Esto es un procedimiento arduo y la Dirección General de Administración Local, pues evidentemente tiene que acoger todas las peticiones y todos los expedientes de los diferentes municipios, ¿no? Ahí tienen perfectamente cómo se describe el escudo, cómo se describe la bandera y cómo quedan los títulos y la resolución. Evidentemente, todo esto ha sido para llegar, lógicamente, para llegar con esos símbolos rehabilitados a ese bicentenario, y previamente, como hablabais de esos símbolos, aparición de logotipos, yo siempre
cuando hablo de los logotipos, hablo de la fiebre del logotipo. No estoy en contra de los logotipos, se comunican muchísimas cosas con logotipos. La única cosa la única instrucción, el único matiz que me gusta es que, por favor, que las corporaciones nunca se desprendan de sus símbolos históricos, que pueden perfectamente cohabitar y coexistir con los logotipos, pero que no se sustituya, como ha ocurrido en algunas, el logotipo sea el sustituto del gran escudo o del blasón o del símbolo. Ahí tienen, pues, para todos los gustos y todos los que hemos, con mucho cariño, perfectamente recordado y reactivado en la última etapa. Y respecto a la bandera, simplemente decirles que no había tampoco una tradición concreta. Durante la antigua, que se llamaba la antigua jefatura de Relaciones Públicas del Ayuntamiento de San Fernando, pues con esa hoja informativa de esa fecha, basándose además en un simposio concreto sobre la áldica y vexilología celebrado en la Universidad de Huelva, pues el funcionario que llevaban en ese momento pues la jefatura de Relaciones Públicas, tal como tienen señalado en color amarillo y naranja, pues mantiene por tradición ese color blanco cuando, dice, la concesión de las armas hubiera tenido lugar en el periodo en el que el trono de España está ocupado por la Casa de Borbón. Bueno, una interpretación. Ahí tienen la bandera blanca, tienen por ejemplo la Comisión Nacional presidida en aquella etapa por la vicepresidenta del Gobierno, y la bandera de San Fernando, al igual que con el escudo, pues y conforme al procedimiento que hemos visto en esta ley de símbolos, pues una bandera rectangular de proporciones de 2/3, de un solo color azul, que el azul o azur en heráldica, como saben, pues significa o simboliza, mejor dicho, todas esas virtudes que tienen ahí, o esa especificidades, ¿no? Celo, verdad, justicia, lealtad, caridad, nobleza, templanza, vigilancia, recreación o perseverancia. Muchas de ellas vinculadas a todas esas virtudes que durante aquel trienio y ante aquel importante e inclemente asedio, pues los ciudadanos de San Fernando supieron soportar con estoicidad, ¿no? Ahí tienen las proporciones de la bandera, en la que, como las grandes banderas de los municipios históricos y las grandes banderas con categoría, pues una bandera lisa, que además hace referencia a ese azul, lógicamente, a la Casa de Borbón, y en la que se inserta el escudo en el centro. Ahí tienen la bandera bordada del despacho de la alcaldía, y respecto a los títulos, lo hemos comentado, el de muy leal y constitucional, evidentemente por los acontecimientos, la resistencia, el de invicta, el heroísmo de los ciudadanos, pues heroica, y esa proyección americanista de nuestro bicentenario, que quedan perfectamente reflejados en el registro andaluz de entidades locales del año 15. Ahí tienen nuestro escudo de nuevo, donde ven perfectamente la filacteria en campo de plata con letras de sable. Y bueno, pues llegamos al fin, ¿no? Como empezamos todo este acontecimiento, pues hemos llegado, digamos, a la promulgación de nuestra simbólica, ¿no? de nuestros símbolos, ¿no? Pero que no olvidemos que a través de ese ojo, que todo partió en San Fernando, en la capital y la cuna del parlamentarismo y de la libertad. Antes de finalizar, porque creo que además me he extendido, a mí me gusta mucho hablar, y lo que pasa es que, bueno, evidentemente no estáis acostumbrados a que yo hable, porque siempre estoy en la sombra, como ha dicho Pepe. Vuelvo otra vez a la sombra y vuelvo otra vez al segundo plano, donde además me encanta estar. Pero yo ahora sí quiero agradecer muy efusivamente a la Corporación Municipal Asistente, al señor almirante, al director de la Escuela de Suboficiales, a todos los académicos, y especialmente en el doctor Torrejón Chávez, el académico doctor García Cubillana, en el almirante de Benito, en mi querido comandante Baturón Santiago, y en Adelaida, el exquisito trato que siempre me han brindado. Y de una forma muy especial, yo quiero agradecer también al presidente de esta academia la lealtad que siempre me ha tenido, el respeto con el que siempre me ha tratado, la confianza en muchísimas llamadas de forma discreta para consultarme pues alguna cosa, o que yo interviniera siempre pues de una forma siempre pues deseosa de servir, de ayudar, y de, a través de mi institución, pues intentar aportar mi granito de arena a la academia. Ese epílogo que ustedes tienen en pantalla, con los 4 símbolos que aparecen, 2 de ellos logos, con los cuales aparece la invitación con la que convoca la academia. A mí me gustaría que recordarais la intervención de Antonio, un poco larga, pero que recordarais a Antonio con una segunda frase en respuesta a una archiconocida frase que todos ustedes seguro que han
que han escuchado muchísimas ocasiones, y que es la famosa de que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Pues a mí me gustaría que ustedes recuerden a Antonio, esa frase, pues cuando les plazca y tal, que recuerden a Antonio con esta frase, que si una imagen vale más que 1000 palabras, un símbolo vale más que 1000 imágenes. Muchísimas gracias a todos por la atención que me han prestado. Muchas gracias, don Antonio. Muchas gracias por esta conferencia que tanto nos ha enseñado, de la que tanto hemos aprendido y que en algunos momentos nos ha apasionado. Son temas muy interesantes, temas, insisto, poco tratados aquí, pero además expuestos con unas dotes didácticas excepcionales. Ha estado hablando 1 hora y 20 minutos. Y bueno, nos ha parecido muy corto, porque nos hemos quedado con ganas de profundizar en algunos temas que hemos visto que por prudencia, por razones de tiempo, ha ido pasando más apresuradamente. Pero ha sido una conferencia estupenda, y de cosas que, insisto, no sabíamos. Hemos aprendido y además hemos llegado al razonamiento de por qué son esas cosas, que a veces las vemos, pero ¿esto por qué? Él nos lo ha explicado estupendamente. De ahora en adelante, cuando veamos determinados comportamientos, determinadas actitudes, determinada ocupación de lugares en determinados actos, y los símbolos y la disposición de todos los escudos, las banderas, pues sabremos la explicación que queremos gracias a él. Le damos las gracias desde la Academia por este estupendo trabajo, pero no solo por eso, sino también por la colaboración y el cariño que le ha demostrado a la Academia desde el principio. Desde el principio. Efectivamente ha colaborado con nosotros en todo aquello que le hemos consultado, que le hemos preguntado, y a veces sin consultarle ni preguntarle ha partido de él una sugerencia, una indicación, un consejo, que nosotros naturalmente hemos aceptado de buenísimo grado. Y nos ha ayudado también a redactar un protocolo que tiene actualmente la Academia. El protocolo que tiene actualmente la Academia es obra de él. Y eso también se le agradece. Y aprovecho la ocasión para hacerlo públicamente. Creo que después de esta lección, este es un hombre de total confianza en todos los sentidos, pero sobre todo profesionalmente. Y además, yo me alegro mucho cuando, es una cosa, cuando lo veo en televisión, allí en los premios de Oviedo, y veo, porque es un hombre de la isla, será sevillano, muy bien, pero es un hombre de la isla, entonces ver un valor que tenemos aquí en la isla, colaborando, llegando a esas esferas y siendo una persona importante en ese campo, creo que podemos presumir de eso también. En este caso es un símbolo, una bandera, un escudo vivo, humano, que se traslada y que nos va representando por ahí, por todos sitios, muy felizmente. Así que enhorabuena de nuevo y muchísimas gracias. De todo corazón, muchísimas gracias por todo. El próximo acto de la Academia será el martes 13 de diciembre.
Con ese acto llegamos a la conclusión de los dedicados al 250 aniversario de la creación del ayuntamiento. Falta el libro. El libro se está maquetando. Esperemos que en el mes de febrero, primeros de marzo, esté listo para hacérselo llegar a todos ustedes. Será el resumen de todos los trabajos y de todas las colaboraciones a lo largo del año 2016. Como digo, el martes 13 expondremos aquí los trabajos de equipos de investigación que están coordinados por el doctor Torrejón Chávez. Van a intervenir doña Elena Martínez Rodríguez de Lema con la recopilación bibliográfica de carácter histórico. Y en la planimetría histórica, los arquitectos don José María Cano Valero, don Diego Cano González y don Antonio Pérez Beltrán. Martes 13 a las 7:30 de la tarde. La Academia agradece la presencia de los miembros del equipo de gobierno, de los miembros de la Corporación Municipal, del excelentísimo señor almirante del Arsenal de Cádiz, del ilustrísimo señor director de la Escuela de Suboficiales y de todos ustedes. Muchas gracias, buenas noches, queda clausurado el acto.